Sí, Bueno, muy buenas noches a todos los que están acá presentes. Quiero agradecer que estén acá un viernes en la noche, especialmente además cuando viene un fin de semana largo, pero como igual uno no puede salir mucho de Santiago, es posible estar aquí reunidos. La invitación ahora es escuchar al doctor Arnold Hoppe. Él es neurólogo, es un especialista de reconocimiento nacional e internacional, es profesor titular de la Facultad de Medicina, pertenece al Departamento de Neurología y Psiquiatría de la Clínica Alemana y esta noche nos va a hablar de la concentración. Esperamos con esta charla dar inicio a un programa que va a tener muchas actividades que vamos a ir anunciando de a poco para el bienestar y para el cuidado de la salud mental, no solamente de los estudiantes, sino que de toda la comunidad dentro de la Facultad de Medicina, que realmente se ve muy afectada con todos los problemas relacionados con la pandemia. Ya el martes vamos a poder tener algunas actividades presenciales y probablemente las cosas van a mejorar un poquito. Quiero agradecer también la participación de los estudiantes en la consulta de las actividades de bienestar. Tenemos ya números importantes por cada carrera, pero somos muchos más, así que si ustedes pueden estimular a sus compañeros a que respondan esta consulta que tiene solo 2 preguntas, se lo agradezco mucho. Y los dejo también invitados a la segunda charla, que va a ser de hecho el próximo miércoles a las 7 de la tarde, en que Jaime Lepe, kinesiólogo y experto en actividad física, nos va a hablar de la actividad física, que junto con la charla que tendremos hoy corresponde a otro factor de protección de la salud mental de la población, de todos nosotros, y ahí todos nos podemos ayudar. Alguien me pregunta qué hora va a ser la segunda charla, a las 7 también. Eh, Todos nos podemos ayudar a nosotros mismos porque nos podemos autoayudar. Esa charla se va a llamar Sosteniéndote, Sosteniéndote Activo en Pandemia. Así que, sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes al doctor Arnold Hoppe. muchas gracias, Lili. Es para mí realmente un placer. Y les quiero contar lo que quiero hacer. Quiero compartir con ustedes lo que, lo que he aprendido con las consultas de ustedes, de los estudiantes, en mi consulta. Y cómo, digamos, he ido con el correr de los años dando algunos tips y algunas reflexiones al respecto. Obviamente, este es entonces un sesgo enteramente neurológico, y esto lo vamos a ver desde el punto de vista de la neurología, la neurociencia, y vamos a tratar de que esto sea algo que les ayude. A ver, voy a compartir mi pantalla. Un segundo, porque aquí estoy. Veo que se me. ¿Se ve bien ahí? Se ve perfecto. Ya. Entonces, lo que quiero conversar con ustedes hoy día son las barreras cognitivas y conductuales para un aprendizaje eficaz. El subtítulo es este: socorro, no me cunde. Este es el motivo de la consulta. O sea, aquí son ustedes que llegan a la consulta, la mía, la de cualquier otro neurólogo, dice, con quejas como esta: doctor, creo que se me fundió el cerebro. Yo, qué sé yo, tenía buenas notas, me iba bien, no logro estudiar. Doctor, yo creo que tengo un déficit atencional heavy y yo creo que en el colegio ni me cacharon, pero yo creo que tengo uno así triple X. Doctor, mi abuelo tiene Alzheimer y yo creo que en una de esas yo también tengo Alzheimer. ¿Eh? Me estará dando a mí el Alzheimer. O algo más reciente: doctor, el año pasado me dio COVID, ¿puede ser que esto sea una secuela que me apareció ahora, o sea, un año después?
Esta y muchas otras son el tipo de socorros con que me llegan a la consulta. ¿Cómo lo vamos a abordar? Vamos a hablar un poquito de estilo y método de aprendizaje, algo sobre patrones atencionales, sobre patrones del sueño y patrones motivacionales. En un momento vamos a usar una pequeña encuesta que la verdad es que es para ustedes, digamos, para que la eh, eh, puedan ir, digamos, metiéndose en esta charla, y les pido que entonces que tengan preparado el Menti y usar ese código, el 262-50922. No entren todavía, pero ténganlo presente. En todo lo que les voy a decir, tengo que destacar que toda variable biológica se distribuye según esta campana de Gauss. ¿Qué significa eso? Que la mayoría está en un promedio, pero hay personas que están en un extremo y en el otro, en todo lo que vamos a conversar entonces hoy de la noche. Ahí yo voy a hablar de situaciones más o menos promedio, pero cada uno de ustedes se puede ir situando, y espero que lo hagan en el curso de la charla, en el punto dentro de la campana de Gauss, en el promedio o en alguno de los extremos. Veamos un poco de los estilos y métodos de aprendizaje. Una descripción general del aprendizaje es el proceso mediante el cual se asimila una información, un concepto, se adquiere una determinada habilidad o destreza, se modifica una conducta, una actitud, se incorpora una estrategia de conocimiento o se hace propio un valor. Para decirlo en un sentido un poquito figurado, dentro de esta caja negra que es mi cerebro, metemos elementos que a esta caja negra y que de alguna manera van a modificar la forma como mi cerebrito procesa a partir de ese momento de una manera diferente eh, la información que le va llegando y da una respuesta diferente de acuerdo con ese aprendizaje que voy haciendo. Hay un montón de elementos que uno puede tomar en consideración para destacar el cómo aprendemos. Uno bien clásico de William Glasser, que dice que, bueno, lo que uno lee en sentido estricto lo incorpora no más de un 10%. De aquello que uno escucha, solo escucha, aproximadamente un 20%. Lo que vemos con una imagen, 30%. Si eso va acompañado de un relato, hasta un 50%, hasta un 70%. Si esto lo discutimos, lo preguntamos, lo relatamos, lo enumeramos, lo debatimos con otro, cuando algo lo hacemos, podemos incorporar hasta un 80%, y por cierto, y eso todos los profesores y quienes hacen ayudantía lo tienen clarito, cuando enseñamos es cuando más aprendemos. Ahora bien, hay distintos sistemas preferentes en esta campana de Gauss, sistemas preferentes de representación de la información en nuestra cabecita y modalidades preferentes de procesamiento de la información. Característicamente, decimos, hay personas que tienen una representación que es especialmente visual, otros tienen una representación que es fundamentalmente auditiva y otros kinestésicos. Y desde el punto de vista de procesamiento de la información, hay personas que se aproximan a la información de modo activo, son aquellos que privilegian el hacer, la acción misma, sin mayor planificación van y hacen y después lo elaboran. Otros son reflexivos, en el sentido de que primero observan, ven, analizan y después actúan. Otros son más bien pragmáticos y les gusta aproximarse con una experimentación
y haciendo solamente un pequeño análisis primero y después evaluar el resultado, o aquellos que son teóricos que privilegian el análisis, la lógica, la síntesis del informe, postergando la acción. Nuevamente, esto, y ustedes podrán haberlo observado en ustedes mismos, que se da de una manera particular, y yo puedo situarme a un u otro lado del promedio. Ahora bien, clásicamente se ha dicho que tenemos distintas etapas del desarrollo cognitivo y que en las etapas tempranas de la vida tenemos un aprendizaje en base, un aprendizaje en activo. En activo se entiende como aquello que es en que yo utilizo toda mi corporalidad y interactúo con el tema que sea y aprendo de una manera que me involucra entero. En el desarrollo, me parece una etapa que es más bien icónica, en que aprendo ciertos eh, conceptos o palabras que se relacionan entonces con ciertas cosas y voy entonces manejando conceptos y palabras y que me llevan finalmente a una etapa de cognición más bien simbólica, en que manejo símbolos, fundamentalmente manejo el lenguaje. Esto, esto ha llevado a plantear que hay muy diversos estilos de aprendizaje. Y hay mucha tinta aquí que ha corrido en distinguir estilos que son holísticos, seriados, activos, reflexivos, pragmáticos, teóricos, adaptadores, innovadores, exploradores, globalistas, analistas, abstract, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucho paper escrito de esto, pero cada vez más se entiende el aprendizaje como algo que no lo podemos y no ocurre como un fenómeno estrictamente cognitivo y que nos involucra del modo como entendemos clásicamente el aprendizaje que ocurre desde nuestra primera infancia. Y se produce básicamente por una especie de acoplamiento entre aquel que me enseña y aquel que es que soy el alumno, y esta figura, que puede ser mi profesor, mi tutor o mi par incluso, más bien es un facilitador de este acoplamiento que se produce cuando uno tiene un aprendizaje, un proceso de aprendizaje. Y por lo tanto, cada vez más entendemos que el aprendizaje a cualquier edad es mejor cuanto más en activo es, mientras más nos tome en nuestra globalidad, no solamente en un aspecto estrictamente cognitivo, simbólico y puramente lingüístico. Por lo tanto, cuando uno se plantea, y muchas veces esto en la consulta, socorro, yo en el colegio tenía un estilo, tenía mi forma de aprender y ya no me sirve. Hay que decir, no importa. Cualquiera que haya sido tu estilo, vale callampa. Porque tu estilo es solo tu toque. O sea, tu obsesión por la forma o tu ritual que tenías para estudiar cuando estabas en el colegio y que te funcionó muy bien. Lo que importa ahora es la estrategia que hoy vayas desarrollando. Hay que ser creativos en la búsqueda de las estrategias de aprendizaje que hoy necesito para mi problema de hoy. Estilos de aprendizaje son más bien atavismos, son cosas que me pueden dejar pegado. Pasamos ahora al tema atencional. ¿Qué pasa con la atención? Hay
La atención se puede dar como una atención voluntaria, que es la capacidad de atender intencionalmente, ya sea un estímulo externo o un pensamiento. O puede ser una atención refleja, que es esta capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de orientar la atención automáticamente a un estímulo inesperado, novedoso. Obviamente, esto es bien importante para aquellos estímulos que son potencialmente peligrosos, esto pensando en la naturaleza abierta. Entonces, tenemos esta capacidad de, por una parte, prestar una atención voluntaria, y por otra parte, es que la atención se dirija reflejamente a cierto foco. Y aquí les quiero pedir que entren, por favor, al Menti. A ver, creo que voy a tener que salir para activarlo, ¿eh? A ver, un segundo. Para... Ah, ya, está funcionando bien. Ya. Les pido entonces... ya. Hasta el momento tengo solamente 6 personas. Eso, ahora están entrando más. Muy bien, muy bien. Perdón, ¿están ustedes viendo en este momento en pantalla también? No está compartiendo. Ah, ya. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. Entonces la pregunta es, ¿a cuántas conversaciones puedo atender en forma simultánea en una reunión social lo suficiente como para hacer un comentario, tirar una talla, etcétera, etcétera? Pueden pensar, por ejemplo, en una reunión en que uno se encuentra con compañeros de colegio, en que uno tiene un montón de conversaciones, a uno le interesan, todo, porque son todos amigas y amigos, y uno uno tiene hartas ganas de enterarse de qué es lo que ha pasado con tal fulanito de tal, qué es lo que está, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, si todas estas conversaciones son escuchables, ¿a cuántas puedo atender en forma simultánea? Muy bien. Tengo ya 43 respuestas. Ustedes ven que lo que se está dando es que una proporción alta, solo una o dos, algunos logran 3, y poquitos, muy pocos, de hecho solamente una persona se sitúa hasta el momento en 6 o más. Vamos a pasar entonces ahora, ya tengo 46, ¿eh? Vamos a pasar a la segunda. A ver, ¿por qué no me avanza? Ya. Ahora, si ahora entras activamente en una conversación, o sea, empiezas ya a conversar tú, puedes seguir atendiendo a otras conversaciones, y ahí la alternativa, puedo seguir atendiendo a otras conversaciones en paralelo. Puedo atender a otras conversaciones saltando de una a otra rápidamente. Y la tercera, no puedo atender a otras porque perdería el hilo de la conversación en la que estoy metido. Entonces, uno es
¿Puedo seguir atendiendo a las otras conversaciones? La segunda es, puedo atender, pero saltando. ¿Mm? Y la tercera es, definitivamente, no puedo, porque perdería el hilo y, por lo tanto, echaría a perder la conversación en la que estoy, en la que estoy participando activamente. Muy bien, tengo, aquí va rápido, 47 respuestas ya. Muy bien. Perfecto. Tercera, si estás leyendo una novela apasionante y tu hermano te pregunta por las llaves del auto que tú acabas de usar. Alternativa 1. ¿Puedo indicarle dónde están sin dejar de leer y sin perder el hilo? ¿Puedo indicarle dónde están y seguir leyendo, pero probablemente pierda el hilo? O la tercera, tengo que detener mi lectura para indicarle dónde están las llaves. Y luego volver, obviamente, a mi lectura. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ustedes ven, mira, interesantemente, aquí se están distribuyendo en forma bastante más homogénea. Tengo 42, 43 respuestas y se están dando entonces bastante más parejas estas alternativas. ¿Puedo indicar sin dejar de leer y sin perder el hilo? Tiene la opción que va teniendo más. Perfecto. Muy bien. Ahora, déjenme salirme de acá. Papá. ¿Están viendo mi presentación ahora o no? Sí. No, Sí. sí, estoy viendo el... ¿Ven en una campana Gauss? Claro que la está viendo. No, se ve el, No, el no, no dibujo se de los ve. gráficos. solo el Menti. Ya, ok. Ya. ¿Ahí? Sí. Ahora sí, ya. Muy bien. Ok. ¿Para qué eran estas preguntas? Para que ustedes se puedan ubicar dentro de esta campana de Gauss. Hay dos extremos atencionales, los monoatencionales y los poliatencionales. Los monoatencionales tienen un solo foco y cada vez pueden estar solamente en una, pueden atender a una sola cosa, una sola conversación, y toda vez que quieran poner atención a otra, tienen que saltar a ella. Y en el otro extremo están las personas que son completamente poliatencionales y que pueden atender a 6 conversaciones simultáneamente, y de hecho habitualmente lo hacen. O sea, muchas veces cuando uno lo conversa esto en la consulta, dice, no, es obvio, ¿cómo podría ser de otra manera, digamos? ¿Ya? Ahora, ¿por qué no me avanza? Un segundo, ahí sí. Y para hacerlo un poquito gráfico, esto es como tener un escenario, y si la persona ahí le dice, ¿cuántos pares de actores se están mirando los ojos? Y ustedes miran la escena y van a llegar, ok, identifican esos dos, esto y esto. Les voy a poner otra, digamos, pregunta. ¿Cuántos actores están encaramados sobre las escaleras?
traten de contarlas, de verlas, y lo que les estoy pidiendo en el fondo es que observen cómo lo hacen, cómo están haciendo la tarea. Ahí, 7 actores están encaramados. Da lo mismo que hayan contestado correctamente o no. Aquí lo que voy. Los que son monotensionales habitualmente hacen esto. Toman un foco, otro foco, otro foco. Se mueven. ¿Ya? Pero cuando están en un foco, el resto se va a negro. No existe, no está. Y por lo tanto, si algo pasa en el escenario, en un foco donde yo no estoy poniendo mi atención, se me pasa completamente por alto. No entra a mi cerebro siquiera. Esos son característicamente el patrón como funciona un monoatencional. Y así funciona un poliatencional. Un poliatencional tiene siempre todas las luces prendidas. Ve todo simultáneamente. No va saltando. Esto es constitucional, o sea, uno nace de una determinada forma. Ahora bien, en el proceso atencional siempre están convergiendo dos corrientes. Uno, el estímulo que me puede estar llamando la atención y que va a depender de la intensidad del estímulo y hace que mi atención quede capturada. Y por otro lado, lo que yo haga voluntariamente, ¿no es cierto? El top-down, o sea, como yo dirijo voluntariamente mi foco de atención. Y finalmente, este foco de atención lo tengo que llevar a una focalización que es lo que llamamos propiamente concentración. O sea, la concentración es cuando logramos ir y quedarnos en una única fuente. Y de ahí salen los problemas. Socorro, no me puedo concentrar. Cuando esto es la típica consulta que le llega al neurólogo, y la aproximación aquí es, bueno, veamos, porque lo que le ocurre a los poliatencionales y las monoatencionales es distinto. Curiosamente, los dos extremos se quejan de lo mismo. No me puedo concentrar. El punto es que el mecanismo por el cual esto ocurre es completamente diferente. Los poliatencionales, ¿cuál es el problema que tienen? Es que se distraen con cualquier estímulo externo, visual, auditivo. ¿Por qué? Porque tienen todo el escenario iluminado. Todo les entra. Y por lo tanto, todo cae en el radar y por lo tanto se distraen a cada rato. Pero tiene una ventaja el poliatencional. ¿Por qué? Porque son buenazos para capturar la correlación entre eventos simultáneos. Captan la relación entre las cosas. En este ejercicio de quiénes se estaban mirando, cuántos pares de actores se estaban mirando, a los poliatencionales eso les resulta fácil, porque ven inmediatamente uno con otro la relación entre las cosas. Pero les cuesta seguir los eventos secuenciales y les cuesta realizar tareas que requieran secuencias. Por lo tanto, al poliatencional le cuesta mucho más contar cuántos actores están encaramados sobre una escala. Esa tarea que es secuencial les cuesta mucho más. ¿Y cuál es el principal problema que suelen tener los poliatencionales? Fallas de motivación. Se desmotivan con mucha facilidad, que es un tema al cual vamos a llegar al final de la charla.
Y una de las razones principales por las cuales se desmotivan es porque se meten en demasiadas cosas al mismo tiempo. Como están acostumbrados a hacer muchas cosas y capturar mucha información de forma simultánea, sienten que no tienen límites y se meten en cuanta wifi hay. Y eso obviamente llega un momento en que satura y hace tilt. Los monoatencionales, al revés, se distraen con estímulos internos, no externos, internos. ¿Qué significa eso? Un monoatencional que tiene un foco, uno, puede estar leyendo, pero de repente se le va la cabeza a algún problemilla que tiene. Y como tiene un solo foco, si ese foco se fue al problema, entonces en el fondo ya dejó de leer. Ya no está leyendo, sino que está, por así decirlo, el foco ya no está en el escenario, sino que se fue a la bambalina, ¿ya? Se fue para atrás, está con los tramoyas. Y por lo tanto, lo que, la actividad en que estaba, en el fondo, ya no le está prestando atención, porque tiene un solo foquito. Capturan muy bien los eventos secuenciales, o sea, contar la cantidad de actores que están sobre la escala, lo hacen bien. Pero les cuesta capturar la correlación de eventos simultáneos. O sea, eso les cuesta. ¿Por qué? Porque van fraccionando la realidad. Uno tras otro. ¿Ya? Pero las cosas que ocurren al mismo tiempo, difícil. Los monoatencionales son especialmente sensibles a la fatiga, a los problemas de sueño y a los efectos de la deuda crónica de sueño, que es un tema que vamos a ver a continuación. Porque la concentración requiere básicamente de la convergencia de estas dos cosas: buena alerta y buena motivación. Vamos a ver los dos. Partamos por el tema de la alerta. La alerta depende del momento del día en que estemos. Obviamente, si estamos en medianoche, estamos durmiendo, cero alerta. Y se supone que durante el día deberíamos tener plena alerta. La verdad es que eso no es exactamente así, porque hay momentos en que estamos despiertos, pero todavía no estamos plenamente alerta. De hecho, si uno despierta a las 6 de la mañana, el máximo estado de vigilia es a las 10 de la mañana. Y hay otras funciones que aparecen de mejor performance incluso más tarde. La mejor coordinación se da después del mediodía y la mayor velocidad de reacción en las primeras horas de la tarde. Y el ciclo de sueño y vigilia está gobernado por dos procesos que son simultáneos. Por una parte, un proceso que es circadiano, que significa ocurre cíclicamente, y hay un proceso que no es circadiano y que se denomina homeostático. Lo circadiano es un ritmo de alerta y somnolencia, y que va ocurriendo, como el nombre lo dice, cíclicamente a lo largo del día. Y lo homeostático es simplemente la acumulación de sueño que se va generando en la medida en que paso más tiempo despierto, y que después se disipa rápidamente apenas me quedo dormido. Lo circadiano está gobernado por la luz, o mejor dicho, por la oscuridad. Tenemos fotorreceptores en nuestra retina específicos para detectar la oscuridad, y esa manda un mensaje que sigue un recorrido bastante especial hasta llegar a la glándula pineal, y ahí libera melatonina. La melatonina es la hormona de la oscuridad y que señaliza a nuestro cuerpo que le toca dormir. ¿Y cuánto tenemos que dormir? Bueno, nuevamente, campana de Gauss. Un adolescente o adulto joven promedio se sitúa entre 7,5 y 9 horas. Ojo, promedio hasta 9 horas.
Por cierto, hay extremos. Un 1% requiere menos de 5 horas y media y algunos requieren más de 9 horas y media como algo normal. Pero hay ciertos patrones. Hay personas que despiertan temprano como las alondras. Despiertan tempranito, incluso antes de que suene el despertador, se levantan plenamente lúcidos, estudian y trabajan eficientemente en las mañanas, se alerta digamos, durante el día, pero su alerta declina en las horas de la tarde y se quedan dormidos muy temprano. Y por lo tanto tienen que irse a dormir tempranito porque la verdad es que el sueño se les viene encima. El otro patrón son los búhos, que les cuesta una enormidad despertar temprano. Habitualmente apagan el despertador como 500 veces y vuelve a sonar. Adquieren lucidez más bien a media mañana. Si están en clase a las 9 de la mañana, la verdad es que están medio durmiendo todavía. Se alertan progresivamente a lo largo del día y tienen un nuevo pic de alerta y llegan a una situación de máxima alerta al anochecer, y son las personas que tienden a estudiar y trabajar hasta altas horas de la noche. Y por lo tanto, habitualmente se acuestan a dormir bastante tarde. ¿Qué pasa en la adolescencia? Donde están ustedes, ocurre que en el periodo de la adolescencia hay un cambio de patrón. Hay un cambio de patrón hacia el patrón búho. Hay un retardo de fase que es universal. O sea, aquellos que son alondras son menos alondra y aquellos que son búhos son más búho. Y se produce un fenómeno que es un aumento paradojal de la latencia del sueño cuando se inicia la liberación de melatonina. O sea, cuando empieza a oscurecer, se produce una sensibilidad marcada a la luz. Y esto es un problemita no menor, porque cualquier estímulo luminoso en este momento los activa. Y esto, por cierto, es lo que nos pasa muchísimo actualmente, en que estamos pegados a las pantallas. O sea, el típico que uno, si ha estado trabajando durante el día en pantalla, en la noche hay que revisar el WhatsApp, ¿no? Pantalla, 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 y eso genera un potentísimo efecto que retarda el sueño. Y esto hace que la deuda de sueño de los adolescentes sea enorme y progresiva. A mayor edad, digamos, va aumentando la deuda de sueño habitual entre los adolescentes, lo cual no es inocuo. De hecho, afecta la salud psicosocial, se ha asociado con síntomas depresivos, baja autoestima, incluso con ánimos depresivos y ideación suicida. Y el rendimiento académico está claramente afectado por las deudas de sueño. Un sueño insuficiente, con retardo en la conciliación del sueño y esta tendencia a un dormir compensatorio de los fines de semana se asocia a un pobre rendimiento académico. Lo que está puesto ahí son la cantidad de papers de este metaanálisis donde están toda esta información. O sea, hay harta información al respecto. Y de hecho, se calcula que aproximadamente un cuarto de los alumnos se queda dormido en clase. Hay algunos que tienen métodos sofisticados para que no se les note, ¿no es cierto? Cada cual encuentra su forma. ¿Es importante el dormir? Es importante. ¿Y por qué? Porque en realidad todo el resto del cuerpo puede descansar de otra forma. El sueño es para el cerebro y particularmente es para la memoria. En el sueño REM se produce la consolidación de la memoria, particularmente la memoria procedural, o sea, cuando aprendo el cómo hacer las cosas. Y también se produce en el sueño REM un estado hiperasociativo, en el cual
se incrementa, de hecho, la capacidad de resolución de problemas complejos, hay soluciones creativas de los problemas y se produce entonces una depuración de aquellos recuerdos que tienen una mayor carga emocional. Nótese que procesos asociativos y creativos ocurren durmiendo. Y por lo tanto, no es raro que uno despierte diciendo, eureka, lo tengo, se me solucionó, solucioné el problema, durmiendo. Ahora, no solamente en el sueño REM, en el sueño no REM también hay procesos de consolidación de memoria, fundamentalmente de la memoria declarativa, y la secuencia de sueño REM y sueño no REM, el sueño REM se da más en la segunda mitad de la noche, el sueño no REM se da fundamentalmente en la primera mitad de la noche, pero esta alternancia entre los distintos sueños fortalece entonces la consolidación de la memoria. Por lo tanto, los archivos o el archivar y que me dure realmente algo aprendido depende muchísimo de un buen dormir. Y esta es la queja habitual: socorro, vivo con sueño. ¿Qué es lo más frecuente, particularmente en adultos jóvenes y adolescentes? Bueno, por una parte, que personas que tienen un hábito búho, pero que por razones del horario se tienen que levantar temprano. Por tanto, se acuestan siempre muy tarde y se van quedando cortos. Por otra parte también, y no es raro, que hay una tendencia, y particularmente en etapas más jóvenes, una especie de, es como, es el momento, es mi momento, ¿eh? Entonces, todo el resto del día, bueno, estoy en otras cosas, pero mi momento sagrado es la noche, y por eso me voy a dormir muy tarde. Pero se agrega obviamente todos estos otros elementos, que es el tema de los horarios, que tenemos horarios de estudio, o digamos de clases, que muchas veces no respetan mucho este shift que hay del patrón de sueño en la adolescencia. Y bueno, aspectos como estos. La vida moderna es pantalla, pantalla, pantalla. Pero también, y esto, ojo, hay que considerarlo, pueden haber otras causas. Pueden haber causas dadas por enfermedad, o sea, una anemia, por ejemplo, o el uso de fármacos, y esto lo tengo que destacar, el uso de drogas recreacionales, particularmente la marihuana. ¿Por qué es importante la marihuana? Porque la marihuana es súper liposoluble, se acumula en las grasas, y por lo tanto, cada vez que consumo marihuana, se acumula una buena cantidad de marihuana en mis grasas corporales, y de ahí se va liberando gradualmente. Por lo tanto, no existe en realidad el consumo intermitente de marihuana. El consumo siempre es crónico, porque la cantidad de marihuana que llega en cada consumo al cerebro es una fracción, y todo el resto queda depositado en mi cuerpo y se va liberando gradualmente. Esto afecta muchísimo la capacidad de alerta y genera hipersomnia muy significativa. Y es impresionante cuánto se recupera la capacidad de alerta cuando se suspende el consumo de marihuana, pero el consumo de marihuana la suspensión tiene que ser 3 meses o más, porque alguien que consume frecuentemente marihuana tiene depósitos de sobra por varias semanas a meses. Y por último, ya vimos alerta, la motivación. 3 palabras con respecto a la motivación.
La motivación tiene que ver con el placer. El placer. Y el placer también es un fenómeno muy neurobiológico. Y tenemos toda la neurociencia del placer. Tenemos identificado entonces qué significa y dónde ocurre el placer. El placer es una experiencia que es compleja, que involucra una serie de aspectos como la anticipación de lo placentero, la expresión del deseo, finalmente la satisfacción del deseo, íntimamente asociado a la recompensa, a los sistemas cerebrales de la recompensa. Y este sistema cerebral de recompensa tiene un gran núcleo. Es el núcleo accumbens. El núcleo accumbens, acá en la parte anterior del hipotálamo, es donde experimentamos el placer. Y lo experimentamos fundamentalmente por liberación de dopamina. La liberación de dopamina sensibiliza a todas las neuronas que convergen sobre este núcleo, y entonces lo sensibiliza a futuras estimulaciones. Es por eso que aquello que me genera un placer me genera recompensa y tiendo a repetirlo. La dopamina entonces genera una disposición al deseo por este estímulo placentero. Ahora, en este núcleo accumbens opera una serie de neurotransmisores que son relevantes. Por una parte, la encefalina, que es un opioide endógeno, es el opio que se libera en nuestro cerebrito, es nuestra morfina endógena. Y esta encefalina actúa con otros receptores específicos y libera anandamida, que es la versión endógena de la marihuana. Esa es la razón por la cual la marihuana es tan apetecida, porque actúa justamente en estos receptores y genera muy rápidamente placer. Y es por eso que es tan adictiva. Y reitero, la marihuana es muy adictiva. Lo que pasa es que uno no se da cuenta de cuán adicto uno está, porque como la marihuana queda en el cuerpo, uno no se da cuenta de los síntomas de abstinencia hasta después de muchas semanas de haberla suspendido. ¿Y por qué es importante todo esto de los placeres? Bueno, porque hay diversos placeres. En este libro maravilloso de Ricardo Caponi, que es un tratado sobre felicidad, sobre de la felicidad sólida, aquello que realmente nos hace felices, distingue los placeres sensoriales, como comer, dormir, de confort, como el descansar, el placer de pertenencia, como el compartir, el estar juntos, y los placeres psíquicos. Placeres psíquicos que consisten básicamente en cuando soy capaz de resolver un desafío. Y si uno ve cuánto de esto ocurre en un buen día, nos encontramos con que placeres sensoriales, un 16%, confort, un 17%, de pertenencia, 11%, placeres psíquicos, 56%. Si la mayor parte de nuestros placeres en un buen día están dados por placeres psíquicos. Y si nos vamos para atrás nuevamente, un placer psíquico, que lo que es en esencia es resolver un desafío, es resolver algo, superar una barrera en el fondo, es lograr algo. Y por lo tanto, perdón, aquí, bueno, me salté una vez. El cultivar estos placeres psíquicos es súper importante para la motivación. Haciendo un resumen entonces,
respecto del proceso o estilo de aprendizaje, ¿son importantes? La verdad es que lo que importa es la estrategia que desarrolles ahora. No importa lo que hayas tenido como estrategia en el pasado, parte importante del aprendizaje universitario y a lo largo de toda la vida es seguir desarrollando estrategias útiles y válidas para lo que necesito aquí y ahora. Respecto del patrón atencional, ya sabes dónde estás. Si eres monoatencional, ojo, cuídate de los distractores internos. Si eres poliatencional, ojo, cuídate de los distractores externos. En cuanto al dormir, muy importante, recuerda que el dormir no es una pérdida de tiempo para el estudio. Es la esencia del buen estudio. Es en el dormir donde consolido lo que aprendí, donde me va a quedar lo que realmente importa. Voy a separar el trigo de la paja y voy a establecer entonces aquello que me va a durar porque es relevante como aprendizaje. Y finalmente, respecto al patrón más motivacional, esta es la clave. Haz que el estudio sea tu placer adictivo. Todos los placeres pasan por la misma ruta y el placer psíquico es tan adictivo como cualquier otro placer en la medida que tú le des la pasada, lo cultives y permitas que ese sea realmente tu adicción. De manera que el estudio puede ser una cosa tan placentera como lo que se ve en la carita de esta guaguita, ¿ah? Que mama de su madre y tú puedes amamantarte y nutrirte de los conocimientos y gozar, así como se ve en esa mirada linda de esta guagua. Eso es. Como siempre, nos ha iluminado muchísimo y bueno, es el momento de ver las cosas que nos han, las preguntas que han hecho los estudiantes que están aquí en el chat. No sé, obviamente que tú no has tenido la oportunidad de verlo, pero hay un estudiante que pregunta si hay algún libro que sugieras para esta charla. Bueno, el mejor, a ver, el mejor libro que se ha escrito en Chile en el último tiempo es Felicidad Sólida. Buenísimo. A ver, ¿por qué? Porque lo que dije, lo que mencioné al final eh, eh, tiene es bien clave. ¿Ah? Estuve pensando al poner la charla es si incluir algún elemento de analizar de cuál era mi propensión al suicidio académico. ¿Ah? ¿Qué es lo que yo entiendo por suicidio académico? Es cuando yo hago todo lo contrario de lo que yo debo hacer. ¿Ah? Es que, digamos, y atento, en el fondo, contra mi capacidad de estudio, durmiendo mal o durmiendo poco, llenándome de estímulos que me distraen, etcétera, etcétera. Pero en última instancia, todo esto se resume en el tema, y que es el tema de felicidad sólida de Ricardo Caponi, es que la felicidad siempre es trabajosa. Y por eso es que los placeres psíquicos, que son en el fondo el enfrentar y superar un desafío, son profundamente placenteros. Y son aquellos que mejor, que más permiten estructurar no solamente un buen aprendizaje a lo largo de toda la vida, sino que
una felicidad continua. Así que sí, este libro, Felicidad Sólida de Capone. Hay dos preguntas más que les voy a leer las dos. Una ¿es útil indicar a pacientes con trastornos de atención el uso de wearables que monitoreen el sueño para ver cuántas horas REM y sueño profundo tienen? ¿Se utiliza esta indicación en neurología hoy día? A ver, sí, se pueden servir. Obviamente no tienen no tienen la calidad, digamos, que tiene una polisomnografía en sentido de distinguir con fineza entre las distintas etapas del sueño, pero dan una muestra y le permiten a la persona identificar si está quedando con mucha deuda de sueño, ¿ya? Si yo, y lo que es relevante en eso es que si yo me estoy quedando, a ver, en un fin de semana yo puedo devolver no más de 4 horas de sueño, de deuda de sueño. Todo lo que exceda esas 4 horas se va a traducir en menor capacidad de aprendizaje. Entonces, sí, si yo puedo llevar ese registro y saber cuánto debo dormir, cuánto es mi patrón de sueño óptimo, y por lo tanto calcular con cuánta deuda me voy quedando, sí, me puede servir. Muchas gracias. Mira, aquí hay otra pregunta bien interesante. ¿Qué técnicas se pueden utilizar para activar el placer por el estudio? Como todos los placeres, es el ejercicio de la acción y el éxito, ¿ya? Es lo que lo hace placentero y adictivo. O sea, esto es como dicen los deportistas, la mentalidad ganadora se alimenta con éxitos. Cuando tú estudias y te va bien, placer, o sea, recompensa. Ergo, te da más ganas de seguir estudiando. O sea, aquí, si yo, por eso es que es bien importante y es muy, muy importante si alguien empieza a decaer en su éxito académico, apoyarlo rápidamente, porque si no se desmotiva y es un círculo perverso. O sea, si alguien a los que les va bien, siguen estudiando cada vez más porque les resulta cada vez más placentero. O sea, aquí es estudiar todo lo que sea necesario para que te vaya bien y tenga la recompensa de la buena nota, así tal cual. Sí, es importante lo que acabas de decir, porque nosotros vemos mucho que efectivamente a los estudiantes a los que les va mal, cuesta, la motivación es el gran problema, y la motivación para que participen en clase, para que asistan a clase, que es un elemento esencial para que les pueda ir bien. Tenemos otra pregunta que dice, ¿una persona búho puede acostumbrarse a hacer alondra o es como intrínseco y no se puede cambiar? A ver, estos son, lo de búho, alondra son hábitos. Todos los hábitos se pueden cambiar. Hay una tendencia, pero yo lo puedo modificar enteramente y si yo, o sea, si soy muy búho, pero me pongo el propósito de hacerme alondra, después de un tiempo lo voy a lograr. O sea, son hábitos. O sea, es una tendencia, pero no es para nada una sentencia. Bueno, y además también se dice que uno necesita aproximadamente 6 semanas para instalar un buen hábito, así que a lo mejor probablemente en ese tiempo uno puede volverse de alondra a búho. Arnold, bueno, ya pasó el tiempo y es muy buena hora para desconectarse de las pantallas después de una semana larga y a puertas de un muy buen fin de semana en el cual espero que los estudiantes y todos podamos recuperar las deudas de sueño que tenemos. Tu charla fue atómica, Arnold. Hay muchas personas que te mandan, que te agradecen y que te felicitan por la charla en el chat, porque como siempre has superado todas nuestras expectativas y bueno, como siempre hemos aprendido mucho también. Así Qué bueno, que qué bueno. te quiero dar las gracias a ti
y le quiero dar las gracias a todos los asistentes y también recordarles que el miércoles es el día de la actividad física, que es el gran factor protector y que además es un súper buen inductor del sueño cuando se hace a las horas correctas, ¿no es verdad? Sin duda, Así, sin duda. así es. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y esperamos que esto haya sido una pequeña contribución, sobre todo ahora que viene justo la semana de exámenes. Así que yo creo que son muy buenas indicaciones y muy buenas instrucciones de lo que pueden hacer para mejorar su